Bendiciones, amada iglesia. Sabemos que Dios es santidad, que la naturaleza de Dios es santidad, y entonces en nuestro entender por el Espíritu Santo, todos los atributos de Dios, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia, sus juicios, su carácter, ¿verdad? Son santidad. O sea, todo lo que es Él, todo su carácter, ¿verdad? Está grabado de santidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos sus atributos. Y entonces, nosotros sabemos que la presencia de Dios santifica, que la gloria de Dios santifica, que la bendición de Dios santifica, y que todo lo que viene de Dios santifica. Nosotros no podríamos ser santificados si Dios no fuera santo, si su naturaleza no fuera santidad. Entonces, ¿qué es lo que nos puede santificar? Aquel que es santidad, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo descendió esa santidad del Todopoderoso a la tierra. Nosotros no conoceríamos santidad si no es por Jesucristo. Entonces, todo lo que es de Dios santifica. ¿Cómo santifica? Mira, el temor reverente a Dios es santidad, el amor es santidad, la fe es santidad. Estos tres atributos de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre los experimenta, lo lleva a obedecer. El hombre puede obedecer por el temor reverente a Dios, por la fe y por el amor. El amor es el fundamento de todo principio divino. El amor te lleva a perdonar, el amor te lleva a arrepentirte, el amor te lleva a obedecer, ¿sí? La fe te lleva a obedecer, el temor reverente te lleva a obedecer. Pero estamos diciendo que cuando esto es de Dios, esto está implicando que tienes una experiencia realmente en tu interior, ¿verdad? Entonces, estás obedeciendo, estás haciendo, estás arrepintiéndote, estás perdonando dentro de lo que es el diseño de Dios. De lo contrario, pues solamente es un obedecer, es un arrepentirse o un perdonar de lo que es la carne, ¿sí? Y entonces estamos fuera del diseño de Dios. Pero la sangre de Cristo santifica. Entonces, todo lo que es de Dios santifica. Pero aquí una de las cosas que tenemos que saber, entender, ¿verdad? Es que, por ejemplo, la fe santifica, pero no es la fe sin el amor. Siempre tú no puedes decir que estás creyendo si no estás amando con el amor de Dios. Nunca va a ser la fe sin el amor. Vamos a leer aquí. Va a ser Gálatas 5. 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la fe va a obrar por el amor, pero estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Cuando nosotros, o cuando el creyente obedece, pero no es la fe en Cristo Jesús, cuando todavía tiene en su corazón idolatría, cuando todavía tiene en su corazón cosas que son de la carne, ¿verdad? Y que todavía está creyendo eso, bueno, pues esa obediencia, ¿verdad? O que está obedeciendo, enojado, murmurando, toda esa obediencia es perniciosa, ¿sí? Entonces, por eso nos dice en Timoteo, ¿verdad? Repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. ¿Por qué? Porque entonces esa
esa obediencia con un amor o con una fe en idolatría, con un amor en la carne, ¿verdad? Con esa obediencia murmurando, esa obediencia dividiendo, esa obediencia calumniando, ¿verdad? Hablando del hermano, de la hermana, ¿verdad? Esa obediencia, ¿verdad? Aunque estás creyendo en Cristo, ¿verdad? Dices, pues estás creyendo más en lo que estás hablando, en lo que estás murmurando, ¿verdad? En cualquier ídolo que tengas en tu corazón. No necesariamente una imagen, ¿verdad? Puede ser una persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa obediencia es perniciosa. Quiere decir que esa fe se enferma. Por eso dice, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. Si tú estás obedeciendo fuera del diseño de Dios, tu fe no es sana. Y esto te está sacando de lo que es el camino de la gracia, esto te está sacando de lo que es el camino en Cristo Jesús. Entonces nos podemos engañar, ¿verdad? Nos gusta servir, ¿verdad? Pero ¿cómo es tu servicio a Dios? Cuando vemos el significado de servicio, servir, servidor, está diciendo que es adoración, ¿sí? Entonces, cuando tú obedeces dentro del diseño de Dios, amando con el amor de Dios, creyendo, ¿verdad? Teniendo la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues obviamente estás obedeciendo dentro del diseño de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos dice, en Judas 20, nos dice, fíjate bien, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces nos está hablando, ¿verdad?, de que la fe es santísima, la fe divina, la fe en Cristo, la fe en el Todopoderoso es santísima, ¿no? Lo cual está implicando, ¿verdad?, que es hagios, que dice del griego 40, ¿verdad?, cosa terrible, ¿verdad?, sagrado, físicamente puro, moralmente también puro, sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado, santísimo, santo, santo, santa. Entonces, cuando estamos hablando de la santísima fe, o sea que esto está operando en nuestra vida, esta fe, punto número 1, nos está edificando. Punto número 2, nos está consagrando, nos está apartando, ¿verdad?, del mundo y nos está apartando para ser exclusivamente de Dios. Entonces, nos dice que es consagrado, nos está consagrando, ¿sí? Ahora, nos dice aquí en Hechos 15, nueve. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, limpiando, santificando por la fe sus corazones. Quiere decir que cuando nosotros estamos creyendo, estamos aplicando esa fe que es de naturaleza divina, que es justicia, ¿verdad? Esa fe está limpiando, purificando, santificando nuestros corazones, porque esa fe de naturaleza divina, dice, es santísima, nos está consagrando, nos está apartando para Dios. Entonces, todo lo que es de Dios es santísimo, ¿sí? Es santo, es santidad, y además nos está edificando, ¿sí? Entonces, a ver, y por eso nos dice, ¿verdad? Proverbios 4:23. Proverbios 4. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces,
cuando nosotros estamos viviendo la fe, el amor en Cristo Jesús, eso nos está consagrando, nos está apartando, nos está santificando, ¿verdad? En nuestro corazón nos está limpiando, purificando y entonces de nuestro corazón mana la vida. Y entonces lo que nosotros obedezcamos, ¿verdad? Con esa fe que es santísima, punto número 1, ¿verdad? Nos lleva a estar en el diseño de Dios. Punto número 2, nos está edificando, ¿sí? Nos está consagrando, nos está apartando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Por ejemplo, aquí nos dice, vamos a leer Romanos 10, 9, 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, es decir, si tuvieres fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con la fe, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Con la fe en Cristo Jesús, estamos diciendo que ante la presencia de Dios, ¿verdad? Somos justificados, ¿verdad? Y Él nos ve precisamente justos, nos ve santos, nos ve limpios, nos ve puros, nos ve inocentes, ¿verdad? Sin derecho legal, sin pecado. Nos ve, ¿verdad? Nos ve como justos, como si nosotros hubiéramos cumplido la ley que ningún ser humano puede cumplir. Así cuando Abraham le creyó a Dios, dice que le fue contado por justicia. Esto quiere decir que Dios lo vio inocente, puro, limpio, sin mancha, y lo vio como si hubiera cumplido, ¿verdad?, la ley que en ese tiempo aún no existía. Entonces, Dios vio a Abraham justo, ¿sí? Déjame ver qué otro. Mira, por ejemplo, aquí, solamente para confirmarte, ¿verdad?, que solamente la santidad, el que es santo nos puede santificar. Vamos a leer Primera de Corintios 7, 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, solamente podemos ser santificados, ¿verdad?, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, porque tienen la misma naturaleza, la misma jerarquía, la misma esencia. Ellos son uno, son una unidad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí, ya leímos. Bueno, vamos a leer ahí Romanos 4:13. Fíjate bien, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, aquí la justicia de la fe está diciendo o está hablando de la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe de Abraham cuando le cree a Dios es justicia.
Dice, no le fue dada porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, sino por la naturaleza de la fe. ¿Y cuál era la naturaleza de la fe de Abraham? Pues justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Cuál era la naturaleza de la fe de Abraham? Pues era realmente divina, porque Dios, su naturaleza es divina. ¿Cuál era la naturaleza de la fe de Abraham? Incorruptible, ¿sí? Entonces, fue por lo que recibió la promesa él y su descendencia, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que el número uno en nuestra vida, ¿verdad? Debe de ser Dios, y que cuando nosotros creemos en Cristo, que es Dios, la naturaleza de nuestra fe es justicia, es incorruptible, es divina, es realmente justicia. ¿Por qué? Porque estamos creyendo, ¿verdad?, en Dios, en la divinidad, en el que es justo, en el que es santo. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que la naturaleza de la fe es también santísima. La fe, ¿verdad?, es santa porque todos los atributos de Dios, por cuanto Él es santidad, todos los atributos de Dios son santidad, ¿sí? Y entonces por eso, cuando Abraham le cree, le es tomado por justicia, porque entonces Dios lo que hace, ¿verdad?, es ver que era inocente, justo, limpio, puro y por lo tanto santo. Entonces es en ese sentido. Ahora, fíjate bien, vamos a leer. Bueno, entonces, fíjate, aquí yo no sé a cuántas generaciones de la línea de los ascendentes de Abraham hablaría el Señor, pero la verdad es de que aunque Abraham era un idólatra, pero cuando Dios le habla, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Dios se sorprende, ¿verdad? Porque le creyó al Todopoderoso. Y entonces, ¿qué es lo que vio Dios en Abraham? ¿Qué es lo que vio Dios en Abraham cuando le cree? Pues lo que Dios vio en Abraham cuando Abraham le cree es que todo lo que había en el corazón de Dios estaba en el corazón de Abraham. Entonces, Dios estaba viendo su propio corazón en el corazón de Abraham, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Entonces, en el corazón, Dios vio en el corazón de Abraham lo que había en el propio corazón de Dios, ¿sí? Por la fe. Entonces, por eso dice que le fue contado por justicia. ¿Cómo es el corazón de Dios? Santidad, limpio, puro, santo, sin mancha, ¿sí? Inocente, ¿verdad? Entonces, todo eso puro, limpio, santo, ¿verdad?, que estaba en el corazón de Dios, cuando Abraham le cree, es lo mismo que vio Dios, ¿verdad?, en el corazón de Abraham, ¿sí? Entonces, ese corazón de Abraham, ¿cómo lo vio Dios? Santificado. Porque por cuanto le creyó, la fe lo santificó. Porque ya dijimos que la fe es santa, que la fe santifica, la fe limpia, la fe purifica, porque es santísima. Y además, ¿verdad?, edifica. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate que ahí Abraham, al creerle a Dios, ¿verdad?, él se sintió edificado. Y yo quiero que tú te remontes cuando recibiste a Cristo. Claro que en ese momento no sabías, ¿verdad?, que eso era edificación a lo mejor, pero el hecho de que tú hayas tenido una experiencia al recibir a Cristo de paz, de gozo, el amor o la paternidad de Dios, ¿verdad?, eso te edificó,
porque esa experiencia, ¿verdad? Que tú tuviste ese día, que a lo mejor no te acuerdas de la fecha, pero eso quedó grabado en tu espíritu, quedó grabado en tu corazón, eso te edificó porque esa experiencia fue de naturaleza divina, ¿sí? Entonces, así como la sangre de Cristo santifica, el amor de Cristo santifica, el temor reverente de Dios, ¿verdad? Santifica. La fe santifica. Pero nuevamente es la justicia de la fe. No es cualquier fe, ¿sí? Nuevamente, porque si tú estás obedeciendo, creyendo en ídolos, si tú estás obedeciendo, ¿verdad? Murmurando, si tú estás obedeciendo, creyendo, ¿verdad? O dividiendo, ¿verdad? Pues esa fe, ¿verdad? Que te lleva a esa obediencia es perniciosa. Esa obediencia es dañina, ¿sí? Nuevamente te recuerdo porque la palabra dice, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. Nuevamente, entonces, una fe que no es sana te lleva a una obediencia dañina, a una obediencia perniciosa, que a lo mejor los hombres no lo notan, pero Dios sí, ¿sí? Pero Dios sí. Entonces, mira, vamos a leer aquí Primera de Corintios 13. Vamos a leer el 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. O sea, aquí el amor es sufrido, está implicando que tu espíritu es largo, o sea que no se enoja, ¿verdad? Que resiste, ¿verdad? Pero es por el Espíritu Santo, por esa experiencia del mismo amor de Dios. Es benigno, tienes buena voluntad para con otros, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Tú estás obedeciendo, pero hay envidia en tu corazón. Entonces está fuera del diseño de Dios. Entonces es una obediencia dañina, perniciosa, ¿sí? Y entonces si estás obedeciendo con envidia, estás diciendo que es por amor y porque estás creyendo, ¿verdad? Entonces nuevamente ese amor que no es correcto porque tiene envidia, ¿verdad? Dice que el amor no tiene envidia, ¿sí? Entonces también está contaminando a la fe. ¿Sí me explico? Entonces, el amor no es jactancioso, no presume, no es orgulloso, ¿verdad? No se envanece, no hace nada indebido, no roba, no hurta, no divide, ¿verdad? No calumnia, ¿verdad? No murmura, no busca lo suyo, no busca, ¿verdad? Una posición, ¿verdad? Yo quiero, yo también, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor. Entonces, una persona, ¿verdad? Que guarda rencor es una persona que aborrece y que odia. Es una persona que no perdona. Entonces, pero a lo mejor tú finges, ¿verdad? Porque estás, porque dices bendecido y porque le das el abrazo y el beso y así estás sirviendo y así estás obedeciendo. Dice, no se goza de la injusticia. Entonces, no se goza de que le vaya mal a otro, ¿sí? Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta en Cristo, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, el amor no hace nada indebido, nada. El amor, ¿verdad? Ya te dije desde el principio, te lleva a perdonar, te lleva a arrepentimiento, te lleva a obedecer. El amor, ¿verdad? Que es de Dios, ¿verdad? Y entonces estás realmente en el diseño. Nos dice Primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
Entonces, quiere decir que nos está diciendo que amemos con el amor de Dios, lo cual está implicando una experiencia interna en nuestra vida, ¿sí? Primera de Juan, ahí mismo 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, aquí es muy importante porque, pues sí, circunstancias a veces, ¿verdad?, que no están en nuestro control, ¿verdad?, nos llevan quizá a tener temor y es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Porque dice que en el amor no hay temor, ¿sí? Nos dice 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, aquí está implicando que no solamente digamos Dios es amor, no. Tenemos que hablar con testimonio, con evidencias, con experiencias, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿sí? Marcos 12:30 al 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, a Dios no lo podemos amar con nuestro amor de la carne. Dios es espíritu, ¿sí? Y entonces, a Dios le tenemos que amar con su amor, y para amarlo con su amor requiere de experiencia en nuestra vida. Que tú experimentes, que yo experimente el amor de Dios en mi vida para que yo lo pueda amar con ese amor. Y de la misma manera, con ese mismo amor que yo he experimentado, que es de Dios, Él ama a mi enemigo con ese mismo amor. Entonces, ¿cuál es el problema para que yo con ese mismo amor ame a mi enemigo? ¿Sí me explicó? Y dice, amarás a tu enemigo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, la gente ha buscado a Dios por esos enemigos, ¿sí? Entonces, tiene que ser como el Señor dice, Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, ¿cómo decimos que somos hijos de Dios, verdad?, cuando no nos parecemos a nuestro Padre Celestial? O sea, Él ama a los enemigos y dice que es benigno para con los ingratos y malos, ¿sí? Entonces, si yo soy hija de Dios, yo me tengo que parecer. Él quiere que yo me parezca, que tú te parezcas como hijo de Dios, ¿verdad?, en santidad. Por eso Él nos quiere santificar. Él quiere que manifestemos y que expresemos cada uno de sus atributos por experiencia en nuestra vida, ¿sí? Y que si Él es misericordioso, ¿verdad?, nosotros seamos misericordiosos. Que si Él ama a los malos, que nosotros le amemos a los malos, en el sentido, ¿verdad?, no que te vuelvas una alianza con ellos, sino en el sentido, ¿verdad?, de que se ore por ellos, de que si necesitan algo tú suplas, porque es de parte de Dios, pero esto es realmente porque estás experimentando el amor de Dios. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de obediencia, ¿verdad?,
por el amor de Dios como experiencia en tu vida, ¿verdad? Pues obviamente que este amor te está santificando. Porque entonces este amor, ¿verdad? Está unido totalmente a la fe. Y entonces cuando tú obedeces creyendo, ¿verdad? La fe te está santificando porque el amor va unido a la fe. La fe no es la fe sin el amor. La fe obra por el amor, pero por el amor de Dios, no por el amor de la carne, ¿sí? Entonces, cada uno de estos principios, ¿verdad? Nos va tanto a santificar como a edificar y por lo tanto, ¿verdad? Va a fluir poder, ¿sí? Mis hermanos, yo espero que esto les haya servido y los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Benditos son del Dios vivo y verdadero.